Segunda de Crónicas 14. Buscamos Segunda de Crónicas 14. Ahí habla del reinado de Asa, pero en esta palabra o en este capítulo nosotros vamos a conseguir el secreto de la victoria. Nosotros cuando entramos a este camino, entramos a luchar por lo que nosotros queremos. Primero, nuestra salvación. Segundo, la salvación de nuestros familiares. Pero para hacerlo, tenemos que prepararnos en una batalla. Y vamos a ver en este capítulo y en otra parte de la lectura que para ir a la guerra es necesario que estemos preparados y que no todas las personas están capacitadas para ir a la guerra. Cuando Gedeón iba a pelear con los madianitas, el Señor le dijo, con esa cantidad de hombres no vas. Y dijo, el que tenga miedo de la guerra, que se devuelva a su casa. Y después dijo, de esos que quedaron, el que tome agua agachado con la mano es el que se va a quedar. Quiere decir que no todos estamos en la capacidad de ir a la guerra y tenemos que aprender pues a ir a la guerra. La guerra es espiritual y es contra seres que nosotros no vemos, son entes, potestades. Por eso la Biblia en este versículo, en este capítulo nos da como los lineamientos a seguir. Vamos a leer desde el capítulo 1, vamos a leer todo el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo. Ya lo tiene, Segunda de Crónicas 14. Dice así: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Había paz con este rey. Y dice, e hizo Asa, el rey, lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. A veces hacemos lo bueno, pero no hacemos lo recto. O a veces hacemos lo recto y no hacemos lo bueno. Hay que hacer las dos cosas ante los ojos del Señor. Y dice, hizo lo bueno y lo recto, y dice el 3, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, dejó la idolatría, y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Si nosotros nos ponemos a ver estos primeros 5 versículos, lo que el rey hizo fue que se purificó los altares que habían en su reino. Cuando nosotros traemos esta lectura a nuestra vida espiritual, lo primero que nosotros tenemos que hacer es purificar nuestro altar. Y nuestro altar es el corazón. El corazón lo tenemos que purificar de idolatría, de todo tipo de imagen, de todo tipo de adoración que no se hace al Señor. Eso fue lo primero que hace el rey para tener una victoria. Él no estaba en guerra, pero sin embargo, él se preparaba. Los cristianos, cuando, estamos, vamos a decir que en paz, tenemos unos momentos en la vida en que estamos tranquilos. Cuando nosotros estamos así, no debemos dormir, como hizo David. David descansó y cayó en pecado. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para las futuras batallas que vienen. Eso hizo el rey. Él estaba en paz, pero él se preparó para cuando viniera el enemigo, él estaba alerta y estaba preparado con sus armas para luchar, para enfrentarlo. Por eso lo primero que él hace es purificar su corazón.
saca toda idolatría y dice, saca los altares de culto extraño de los lugares altos. En el 3 dice, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y dice, y mandó a Judá que buscase al Señor, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. O sea, él se purificó y mandó a que se obedeciera la palabra del Señor. Nosotros tenemos que purificar nuestro corazón y obedecer los mandamientos del Señor. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer para lograr la victoria, porque si no, el enemigo nos va a acusar. Cuando nosotros estemos en guerra y usted esté luchando contra un monte de eso, un problema, el enemigo le va a decir al Señor, pero ¿por qué él está en eso si él es borracho, por ejemplo? O fuma, o anda en chisme, o anda en rumores, o anda en prostitución. No tenemos nuestro altar limpio, no nos hemos purificado y entonces el enemigo nos ataca. Después dice en el 6, fíjense que él se purifica, pero en el 6 dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz. O sea, él estaba en paz y como él estaba en paz, él fortificó las ciudades. Nosotros en paz tenemos que fortificar nuestro altar, nuestra vida. Tenemos que crear el vallado. Cuando nosotros estamos en paz, tenemos más facilidad para ayunar, para orar, para leer, no hay angustia. Es una diferencia que cuando usted tiene el problema encima y usted está orando, la angustia a veces no lo deja a usted avanzar, concentrarse, porque tiene su pensamiento en lo que le está afectando. Por eso que él, cuando está en paz, él edifica sus ciudades fortificadas. Él pone vallado alrededor de su familia. Voy a repetir el 6. Y dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. El Señor nos da paz para que nosotros nos preparemos para la guerra. No siempre estamos en guerra, pero el Señor nos va a dar un lapso para que nosotros, como le dijo Elías, come y bebe, Elías, porque el largo camino te espera. Elías se preparó comiendo y bebiendo para el camino que le esperaba. Así el Señor nos dice hoy, hay que comer y beber porque el largo camino nos espera. No es fácil el camino. Y dice el 7, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades. Fíjense lo que le dice, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres. O sea, el corazón, la familia, nosotros la tenemos que hacer un muro, un vallado. Ayer en el discipulado vimos en Proverbio 24 que decía que el salmista decía que había pasado por la viña de un perezoso, que era ocioso, que tenía las manos caídas, las rodillas endebles, y que vio esa viña donde su vallado estaba aportillado, estaba roto, había ortiga, había cizaña. ¿Por qué? Porque él, mientras estuvo en reposo, él no se preparó acomodando sus maticas alrededor de su viña, sino que se puso a descansar. Y él nos dice aquí que hay que cercar nuestra viña de muros con torres, dice, y cerquémoslas de muro con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Y dice, edificaron pues y fueron prosperados. Ellos se estaban preparando, ya se habían purificado, ahora están en la preparación. Y dice el 8, tuvo también Asa ejército que traían escudo y lanza. Acuérdense que cuando se habla de la armadura del Señor, el Señor habla de escudos.
¿Se acuerdan de la película del peregrino? El escudo, él se preparó. El peregrino primero se limpió y después lo prepararon para la guerra que iba a tener. Y dice, y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. El rey se preparó. ¿Para qué? No sabemos, porque no tenía guerra, pero él hizo ciudades con cercos, hizo muros con torres para vigilar. Volvemos a caer en lo que decíamos ayer, velad. Nosotros tenemos que tener un muro alto para vigilar, porque el Señor dice, velad. Ojalá que cuando Él venga, consiga a mis siervos velando y orando. Nosotros tenemos que velar. Dice el 9, y salió contra ellos Sera, era un enemigo, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino a Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa al Señor su Dios, y dijo, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Fíjense que cuando le viene el enemigo, aunque Asa está preparado con torres y con muros en las ciudades, él no va a la batalla. Él lo primero que hace es buscar al Señor y le dice al Señor, ayúdanos. Aunque está otro puede decir, no, ya yo estoy preparado para lo que viene. Pero aquí, cuando ya viene la lucha, lo que nosotros tenemos que hacer primero es buscar al Señor. Porque la guerra es del Señor, Él pelea por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es prepararnos, invocar el nombre del Señor ante el problema y luchar de esa manera con la palabra. Y dice el 12. Y el Señor deshizo a los etíopes, a los enemigos, delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Dice, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Ellos están en la lucha. Después que ellos presentan, se preparan para la pelea, entran en la lucha, pero saben que la lucha, que el ganar la batalla no es de ellos, sino que es del Señor. Ellos primero invocan al Señor en su guerra. Señor, estamos ante ti, tú eres el que peleas por nosotros. Y el Señor le da la victoria y arrasa a su enemigo. Ellos lo persiguen, y no solamente al enemigo, sino que también obtienen el botín de ellos. Vamos a ir ahora a Deuteronomio, está un poquito para atrás. Es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 20. Está Génesis, Éxodo. Ajá. Después de números. Ajá. Deuteronomio capítulo 20.
Ahí dice leyes sobre la guerra. Sí. ¿Ya lo tiene? ¿Negacho lo tiene? 20. Deuteronomio 20. Vamos a leerlo desde el capítulo 1 también. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Por eso que cuando nosotros vemos el problema, a veces nos afligimos, nos ponemos chiquitos, porque no estamos preparados para esa guerra. La guerra que nosotros tenemos aquí como cristianos no es que nos vamos a caer a puño con el hermano, ni con el vecino, ni con cualquiera. La batalla es espiritual, la batalla es más fuerte, por eso es que nosotros no la podemos pelear. Y no la peleamos solo, la peleamos con el Señor. Por eso Él dice que aunque veamos el problema grandísimo, nosotros no debemos temer porque el Señor está con nosotros. Amén. Y dice el 2, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque el Señor, y lo vuelve a repetir, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Fíjense que aquí dice, el Señor va con vosotros, ¿verdad? Para pelear por vosotros. Arriba dice, Dios va con vosotros, Él va con nosotros, pero dice para pelear por nosotros, no dice para pelear con nosotros, porque nosotros no peleamos, es el Señor el que pelea, es el Señor, porque si vamos nosotros, aunque nosotros vayamos con Dios, nosotros no estamos en la capacidad de lograr vencer el enemigo. Quien va por nosotros es el Señor. Cuando usted vence un problema, vence cualquier aflicción, dé gracias a Dios porque no es usted, es el Señor. Claro, nosotros activamos al Señor por nuestra disposición, por nuestro corazón limpio, porque nosotros ayunamos, oramos, nos ponemos de rodillas y le mostramos al Señor que nosotros tenemos disposición y que confiamos en Él. Por eso es que Él pelea la batalla por nosotros, porque si nosotros decimos nosotros fuimos los que ganamos, entonces el Señor queda de lado, y el Señor es un Dios celoso. Él no permite que su gloria sea dada a más nadie. Y dice el 5. Fíjense que aquí en estos versículos nos van a hablar de las personas que no pueden ir a la guerra. Dice el 5. Y los oficiales hablarán al pueblo. Primero le dan aliento al pueblo, le dice, el Señor que está con ustedes, ustedes no van solo a la batalla. Y dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo estrene. Porque hay personas que tienen su corazón en los bienes, no en el Señor. Aunque estén en problemas, cree que es el dinero el que le va a solucionar el problema. Y el problema lo va a solucionar Dios. Pero si yo tengo mi corazón en el bien, el Señor no va a hacer nada. Porque allá decía que el rey se preparó, limpió su altar, se despojó de todo, de idolatría, de bienes, porque a veces cuando nosotros tenemos nuestro corazón en los bienes, es idolatrar. Estamos adorando algo que compramos o que podemos obtener. Entonces el primer grupo es aquel que tiene su corazón
en las riquezas, en lo que tiene. Y dice el 6, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. La gente que está pendiente de su trabajo. No puedo ir porque tengo que trabajar. Entonces el Señor sabe que con eso no se cuenta. Para la batalla, para limpiar el altar y armar las ciudades. Porque nosotros somos los que armamos la cerca, el vallado. Yo decía en estos días que cuando yo oro, yo me pongo un bloque. Cuando yo ayuno, me pongo un bloque y voy haciendo un vallado a mi alrededor. Porque yo estoy haciendo lo que el Señor manda. Y cuando yo tengo mi vallado, nadie entra. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, si no hay la capacidad para yo hacer lo que el Señor manda, yo no puedo ir a la batalla, porque voy a ser avergonzado. No todo el mundo puede. Y fíjense lo que dice el 7. ¿Y el de la viña? ¿Y quién ha plantado la viña? La viña es el trabajo. El trabajo. Cuando yo digo no puedo porque tengo trabajo que hacer. Tengo que ir allá a hacer tal cosa. Estoy poniendo primero mi trabajo. El primero era cuando estoy poniendo primero mis bienes. No voy porque allá me va a quitar dinerito, algo así. Nosotros tenemos nuestro corazón limpio. Y la última parte es la disposición. Fíjense que dice, la última parte es la 8, voy a leer el 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Es el sentimiento. Cuando tengo un sentimiento que me amarra, cuando no voy a la iglesia porque voy a atender a mi hijito, en vez de pararme temprano y dejarlo todo lo que tengo listo, yo tengo que atender primero a mis parientes, a mis familiares, que al Señor. No estoy preparado para la batalla. Porque si el Señor me llama y me dice, para y anda, no puedo decir como decía allá en el Nuevo Testamento, Señor, deja que primero me despida de mi padre, deja primero que entierre a mi padre. El sentimiento no va con la batalla en el Señor. A veces, una vez, yo estaba hablando con una amiga y ella me decía, hasta has perdido los sentimientos. No, yo no perdí los sentimientos porque yo quiero a mis familiares igual, a mi madre la quise muchísimo hasta el final, pero primero está Dios. Primero está Dios y después los demás. Y gracias a Dios el Señor me ha enseñado que es así. Me ha costado mucho, ha habido muchas lágrimas, mucho sufrimiento, porque en mi corazón estaba mi gente, pues como uno dice, no mi gente, pero ahora está el Señor. Pero yo tengo algo que es lo que me refuerza, que yo sé que mientras yo esté con el Señor, ellos están protegidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay gente que dice, ay, tú te vas y dejas tu familia y dejas eso así. Sí, dejo eso así. Mi mamá cuando murió un lunes y fue enterrada un martes. Y el miércoles hubo servicio. Y yo estaba sentada ahí. Y la gente cuando entraba se sorprendía. Porque a lo mejor pensaba que yo iba a estar allá. Yo me puse luto un mes, me vestí. Cuando terminó el mes, yo sé que mi mamá no me iba a oír, pero yo dije, yo estoy tranquila porque el dolor, vamos a decir así, está aquí adentro. No tengo por qué mostrar a todo el mundo. Y la gente, cuando me veía, se quedaba así, porque yo estaba vestida de color. Pero esa tranquilidad y esa paz la da el Señor. Cuando nosotros ponemos de lado el sentimiento y buscamos primero al Señor. Yo antes era muy dada a eso, pero gracias a Dios, Dios me ha ido limpiando. Entonces, el 7 habla del sentimiento. Y el último, que era el que yo iba a hacer hincapié, dice,
Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es aquel, como habíamos hablado ayer, que es así todo, ay, no puedo, me da sentimiento, me da miedo, no tengo valor, no soy capaz, son pusilánimes, son lentos en reaccionar ante el Señor, son afligidos, son, mi mamá decía, son dolorosos, como la dolorosa de la iglesia, son dolorosos, o sea, todo le duele. Todo causa en ellos una aflicción, una depresión. Y dice, váyase y vuélvase a su casa. Y dice, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es como la raíz de amargura. El que es amargado lleva al que está a su lado a la amargura, porque uno comparte esa amargura y uno termina amargado. Igual, el que anda todo el tiempo afligido, voy a decirlo así, negativo, que no me va a salir bien, o estoy deprimido, hoy me siento mal, hoy no sé, tengo la autoestima baja. Eso no pueden ir a guerra, porque el Señor necesita soldados preparados para echar para adelante, como dice, porque cuando el Señor se presenta y hay un enemigo, uno no puede decir, ay, hoy me siento mal, ay, no, ay, estoy deprimido. Me duele todo. Me duele todo, ay, hoy no tengo ganas de guerrear, no tengo ganas de orar. Esos no van. Y esos no tienen ni bienes, ni tienen sentimientos, ni tienen trabajo. Es el mismo tipo de persona que no está en capacidad para la lucha. Y nosotros aquí somos luchadores. Porque nosotros tenemos que ir a guerra continua con el enemigo, por su hijo, por su esposo, por su madre, por sus hermanos, por su familia, y si no tiene a nadie, por el vecino. Eso es así. Y dice el 9, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Aquí, después que estén los que son escogidos, entonces saldrá el capitán, el que el Señor va a escoger para que dirija y seguir la guerra. Pero acuérdese que nosotros tenemos una guerra individual, que es la guerra de nosotros con lo que tenemos alrededor, que de repente en la iglesia no saben o no hay la oportunidad de comunicar, y entonces nosotros somos el capitán. Pero tenemos que tener de lado lo que es bienes, lo que es sentimiento, lo que es trabajo, y quitarnos ese sentimiento de víctima. O sea, el que es víctima no puede ir a guerra. Entonces, cuando nosotros hemos superado eso, hacemos como hace el rey Asa. Nosotros ya hemos limpiado nuestro corazón y nos preparamos para la guerra. ¿Cuál es la reflexión de hoy? Que nosotros tenemos que guerrear siempre y tenemos que primero como persona limpiarnos de todo esto que leímos ahorita, purificar nuestro altar, prepararnos. Cuando no tenemos problemas, que es muy raro, es muy raro, pero cuando estemos así tranquilitos, preparémonos aquí, cerquemos la ciudad, preparamos el vallado, la lanza, el escudo, y eso se prepara en la palabra. Para cuando venga el enemigo de repente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es invocar al Señor. Señor, yo voy a esa guerra y yo estoy contigo y tú la peleas por mí. Y el Señor nos da la victoria. Amén. ¿Entendieron? Amén, sí. Amén.